Bienvenidos a todos nuestros hermanos de Radio María. Los saludamos desde aquí, desde el sur de la Florida. Les habla el Padre Octavio Gómez. Ante todo, pues quisiéramos saludar a todas las personas que se han unido a esta campaña que estamos haciendo bella de la maratón. Ya hemos llegado a 400 personas que se han unido a esta campaña. La idea es llegar a 1500, que consiste básicamente en que vamos a consagrar los niños a la Santísima Virgen María, y lo vamos a hacer a través de la entrega de la consecución de una estrellita. Una persona que quiera consagrar a sus niños se va a unir al proyecto de Radio María donándonos una estrellita, que es en realidad, básicamente estamos pidiendo una donación de $100 por cada estrellita, y con esa donación las personas van a poder, digamos, los niños van a ser consagrados. Los niños, eso va a ser un gesto a través del cual los padres van a decir: yo quiero que mi niño sea consagrado al Señor, al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús. Y estamos poniendo esas estrellitas en los altares, en los diferentes estudios de Radio María. Las estamos poniendo allí para que celebrar la Eucaristía. Y también, después, todas estas estrellitas, estos niños, digamos, donde están representados los niños que vamos a consagrar, vamos a llevarlos en una peregrinación que vamos a hacer a Grecia. En Grecia vamos a hacer, tenemos ya planeada, ya tenemos el grupo completo. Desafortunadamente no tenemos más cupos para las personas, que si alguno estuviera interesado, pues sería en otra oportunidad. Y vamos a ir a visitar las huellas de Pablo en Grecia. Vamos a ir a Tesalónica, a Filipo, a Corinto, a Atenas, también un lugar que se llama Meteora, donde hay unos monasterios muy antiguos ortodoxos. Después vamos a ir a Roma, y finalmente vamos a ir a Asís, donde está la tumba de San Francisco de Asís, y donde está también la tumba de Santa Clara de Asís, Santa Clara, y finalmente también el cuerpo incorrupto del beato Carlo Acutis. Entonces, vamos a colocar en los pies de todos estos santos los nombres de estos niños, y finalmente vamos a llevar estos nombres de estos niños, estas estrellitas, a Medjugorje. Y en Medjugorje, como tenemos allí los estudios de Radio María, vamos a dejarlos en un lugar especial para que queden bajo la protección de la Virgen María desde Medjugorje. Entonces va a ser una cosa muy hermosa, va a ser una experiencia muy linda para todos. Y además, después de tener los nombres de todos los niños que están consagrados, vamos a hacer 4 programas en el mes de octubre, en los cuales vamos a hacer un programa de consagración para niños, para que los padres lo escuchen con los niños y puedan seguirlo en el podcast cuando les parezca más conveniente, y puedan consagrar, enseñar a los niños lo que es la consagración y traerlos a la iglesia y después hacer esa consagración. Va a ser algo muy bello. Espero que podamos llevarla a cabo con toda la fuerza y que muchos niños se consagren, porque se necesita hoy en día que la familia entera, y muy especialmente los jóvenes, entiendan la necesidad de poder entregarse totalmente al Señor. No podemos seguir viviendo un cristianismo de medias tintas, un cristianismo en el que yo sigo a Dios, pero solamente, digamos, exteriormente, la misita solamente el domingo, de vez en cuando tengo necesidad me confieso, o voy a misa solamente cuando tengo necesidad, o como dice la gente, cuando me nace, ¿no? Cuando me nace. Es una manera de decir voy a misa cuando me da la gana, ¿cierto? Entonces, esa manera de vivir la Eucaristía, esa manera de vivir los sacramentos, no produce realmente frutos. Las personas dicen que creen en Dios, pero viven en un mundo de una manera totalmente pagana. Entonces, por eso los hijos, en realidad, no quedan convencidos de la fe de los padres, porque ven una fe totalmente ritualista, una fe como de tradición. Hoy hay que ir a misa porque hay que ir a misa, porque tenemos que ir, porque hay que darle gracias a Dios, pero no ven en los padres esa sinceridad, no ven en los padres esa verdadera entrega al Señor, y por eso no están convencidos, porque la fe es una cosa que se nota en la vida, en los hechos, en la manera como se relaciona con el otro, la manera como se perdona, en la manera como se ve la vida, en las prioridades que se tienen en la vida. Porque si la prioridad es el partido de fútbol, si la prioridad es no sé, el salir a hacer deporte, la prioridad es ir a hacer
un asado, la prioridad es ver la televisión, la prioridad es descansar, levantarse tarde, no sé, etcétera, todo ese tipo de cosas. Los hijos ven eso, se dan cuenta y dicen, ah, sí, que hay que creer y querer a Dios, pero en el fondo, aquí lo que se nota es que lo más importante es el descanso, lo más importante es el partido, lo más importante es las clases de natación, etcétera. Bueno, aquí me están saludando Ana Iris Cruz. Buenas tardes, Padre Octavio. Muchas bendiciones para usted y todas las familias y todos los voluntarios y oyentes de Radio María. Estamos, qué bueno que podamos comunicarnos. Ana Iris, te saludamos también desde aquí, desde Florida. Y si no has, te agradecemos por tu colaboración con la maratón y si no lo has hecho, pues te invitamos a que lo hagas, porque seguro que hay muchos niños que quieren, que necesitan ser consagrados y no solo sino que tenemos la idea de que como este mes es tan importante, sobre todo aquí en Florida, tenemos una lucha fundamental, porque se ha hecho una propuesta que se llama Enmienda 4 en la cual de una manera muy, digamos así, inteligente, de una manera muy astuta, se está disfrazando como una manera, como proponiendo una ley que le da libertad para que las mujeres, para que el gobierno intervenga en la decisión de la mujer a la hora sí, a la hora de cometer un aborto. Entonces, a partir de esa forma, digamos así, tan elocuente, de esa forma tan engañosa, quieren pasar una ley que primero va a abrir la puerta para el aborto hasta las 40 semanas. Eso ya lo saben todos los legisladores, que eso va a ser así. Segundo, le va a quitar todas las regulaciones al aborto, de manera que ya no se necesita ni siquiera un médico para que esté presente dentro de presente para un aborto para un niño que ya está bien avanzado en su crecimiento, en su desarrollo y eso es peligrosísimo para las madres, peligrosísimo. Entonces estamos abriendo las puertas a una situación de muchas que puede causar muchas tragedias. Y por eso nosotros desde Radio María nos unimos a la campaña de todos los obispos de Florida diciendo que tenemos como cristianos que rechazar esa enmienda 4 porque no viene de Dios y va a causar mucho dolor, no solamente en las madres, sino también en la sociedad y en la familia. Entonces, por eso queríamos decir que estamos también apoyando en esta maratón. El lema de la maratón ha sido, hágase en mí, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces nosotros estamos promoviendo esa grandeza de la vida. La Virgen María recibió el anuncio del ángel y en ese momento en que el ángel le dijo, alégrate María, Jaire María, que Jaritomere, se dice en griego, alégrate, aquella que ha recibido la gracia, que ha recibido el don de Dios, porque en ti se va a engendrar el Hijo de Dios. Cuando ella, una vez que le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, la Virgen María nunca duda de que Dios pudiera hacer esa obra en ella. Cuando ella pregunta, ¿cómo será esto? Lo que está diciendo es, ¿cómo tengo que hacer? ¿Será que tengo que casarme? Ya estaba casada, pero tengo que hacer efectivo digamos, el matrimonio con José, o sea, consumar, sería la palabra, consumar el matrimonio con San José. Y el ángel le dice muy bien, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y este niño será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Cuando ella escucha estas palabras, ella dice, se llena de confianza y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, en ese mismo instante, cuando ella dice, ella acepta esa palabra de Dios en su vida, del ángel, en ese instante se engendra en ella el Hijo de Dios. Aquel por el cual, dice la carta a los Colosenses, por Cristo se hizo todo, todo se hizo por él y nada se hizo sin él. Eso lo dice también el protoevangelio de Juan, el prólogo al Evangelio, que dice, en los principios existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y todo se hizo por ella y nada se hizo por ella. Y dice la carta a los Colosenses, Cristo, al cual y por el cual se hicieron todas las cosas. Entonces, Él, Cristo, Dios, por el cual se hicieron todas las cosas, la palabra de Dios, se hace hombre en un niño. Y nosotros siempre tenemos la imagen del niño Jesús a los recién nacido, formadito, pero la encarnación no se dio cuando el niño nació. La encarnación se dio cuando el niño empezó a formarse en el seno de la Virgen siendo una celulita, una célula, un embrión que es una célula.
allí estaba todo el contenido, toda la fuerza de ese ser humano. Como todos nosotros, un día empezamos siendo una célula y ahí estaba todo lo que somos hoy, todo el color de los ojos, el color del cabello, la estatura, el carácter, todo estaba allá. Lo único que faltaba era tiempo para que es tiempo. Y claro, el amor de la madre, el cuidado de la madre, para que ese niño crezca. Es básicamente lo mismo que sucede cuando el niño tiene un añito. Si el niño tiene un añito, si no tiene el apoyo de la mamá y del papá, pues el niño no puede sobrevivir. Es lo mismo. Es lo mismo. La diferencia es que no se ve el niño que está en el seno de la mamá, pero está allí. No es que las madres van a ser madres cuando están gestando. Esta mujer va a ser madre. Ya es madre. Ya tiene a su hijo, ya está presente. Solamente que no ha salido del vientre de la mamá, pero está allí con todo, con su alma, con su ser, con su inteligencia. Esa inteligencia se va a desarrollar. No es que se desarrolla cuando nace, esa inteligencia se desarrolla a lo largo de la vida, totalmente, pero empieza allí. Entonces, por eso nosotros tenemos que subrayamos en esta maratón ese valor de la vida. Entonces, una manera de subrayarlo es que le estamos dando a las personas la posibilidad de que un niño sea consagrado, que una estrellita sea, digamos, una expresión de la consagración de los niños no nacidos. Entonces vamos a poner estrellitas que digan ángel. Ese ángel vamos a llevarlo por toda la peregrinación y finalmente vamos a dejar ese ángel a los pies de la Santísima Virgen en Medjugorje. Va a ser una cosa muy bella porque yo creo que esto nos va a ayudar mucho a muchas madres que tienen este dolor, esta tragedia de haber perdido un hijo. No necesariamente porque ellas hayan querido abortarlo. Hay muchos abortos que suceden porque niños que los papás con todo el amor lo estaban esperando, con toda la ilusión, y Dios los mandó para que estuvieran un tiempo breve en medio de nosotros, unas semanitas, unos mesecitos, y es un dolor muy grande, pero vale la pena que esos niños también, los papás sepan que están consagrados. Y para aquellos que han tenido la tragedia de participar allí, digamos, eh, objetivamente y de participar allí activamente, podemos decir, es una tragedia en la muerte del niño, pues que ellos puedan sentirse, ellas se puedan sentir perdonadas. Y muy importante para el perdón, lo que se llama la reparación. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Por eso antes de seguir, yo quisiera, Fiverr, que tú primero que todo nos pasemos, hagamos una pequeña pausa y escuchemos la canción de la maratón. Fiverr la está preparando. Tú me dices, Fiverr, cuándo estás listo para colocar la canción de la maratón, ¿no? Para que nos quedemos en silencio. Entonces, el tema de hoy, lo podrías completar, es lo que es las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Entonces, la indulgencia es un término que nosotros nos suena muy raro porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, toda la problemática y toda la discusión de que sucedió en la Edad Media, particularmente con Lutero, por el tema de la indulgencia plenaria, porque con Lutero había como un abuso verdaderamente del término de indulgencia, porque la gente empezó a utilizar la indulgencia como si fuera aquello que en Colombia decimos peco y luego empato. Es decir, yo voy a pecar, inclusive había gente que lo hacía así, dice, no, padre, y muchos dicen que buena parte de la Plaza de San Pedro se construyó a través de esta doctrina de las indulgencias. Y eso es verdad, pero solamente en parte, porque las indulgencias, primero que todo, nunca tuvieron ese sentido de comprar el pecado. Es decir, yo voy a pecar y entonces voy a pagar para poder pecar. Nunca hubo una perversión en algunas personas, pero eso nunca fue la doctrina oficial de la iglesia. Y segundo, también hubo muchas personas, y estoy seguro que se cuentan en miles, que con toda sinceridad entregaron sus bienes, entregaron sus donaciones para que se diera esa obra maravillosa que hoy tenemos, que se llama la Plaza de San Pedro, que es una cosa, es un don para la humanidad. Yo sinceramente creo esto, que no hay un lugar desde el punto de vista artístico que tenga tantas obras maestras como la Plaza de San Pedro.
que ustedes van a la Plaza de San Pedro y solamente pararse en el centro de la plaza y ver esas columnas que están hechas de una manera perfecta, alineadas de tal manera que aunque son unas filas de 3 columnas, uno se para en el centro donde está el obelisco y ve solamente una columna. Están tan bien hechas, tan perfectas, sin las ayudas tecnológicas que tenemos, todo hecho a cálculo, todo hecho con líneas, perfectamente calculado. Esa columna que es unos brazos que expresan la Iglesia Católica que abraza a la humanidad. Entonces, si ustedes ven esas columnas, ya son un espectáculo, toda la plaza, el obelisco, un obelisco traído de Egipto. Después, encima, hay alrededor de 250 santos y cada estatua de esos santos, mide 3 metros. Son obras de artistas del Renacimiento, que cada uno de ellos es una obra que se quedas impresionado. Cada estatua de esas era para que tuviera su propio museo, de lo maravillosos que son, lo bien hechas, lo perfectas, la fe que tienen, el simbolismo que tienen. Eso es para hacer un estudio y dedicarse años a estudiar cada una de esas obras de arte que hay allí en el Vaticano. Todo fue producto de qué? De gente que colaboró, que entregó su vida. Y miren que no era fácil, porque nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que cuando vamos a hacer una iglesia colaboramos, ayudamos, vendemos empanadas o haces una rifa, porque dices en 2 años, en 3 años, en 5 años máximo vas a hacer una iglesia. Pero esta gente, cuando colaboraba para hacer estas iglesias de grandes catedrales, San Juan de Letrán, San Pedro, Santa María la Mayor, San Lorenzo, todas estas grandes catedrales, no era que ellos sabían que no iban a ver la obra, ellos sabían que esa obra iba a empezar y que ellos iban a morir y que la iban a continuar otros, ellos no la iban a ver. Imagínate lo que significa la fe. Decir, yo colaboro con algo que yo sé que no voy a ver, empezando por los que la construían. Imagínate un párroco que sabía que su obra se iba a durar 100 años, es decir, yo voy a empezar, pero obviamente yo lo único que voy a ver va a ser mugre y voy a ver escombros y voy a ver material de construcción, pero no voy a ver la iglesia, ni siquiera voy a poder celebrar en ella. En 100 años se celebrará. Imagínate, para mí, una persona que hace eso, que hace esa donación, es una persona que cree en el cielo, que cree que existe la vida eterna, porque si no, entonces, ¿cómo podría hacer esa colaboración tan generosa? Esto eran las indulgencias. Personas que entregaban, hacían obras de caridad para la evangelización, para la ayuda de los pobres. ¿Y esto por qué? ¿De dónde viene esta doctrina? Mucha gente piensa que la doctrina de las indulgencias no tiene fundamentos bíblicos, y yo diría que no hay nada más contrario a eso. O sea, ¿qué consiste la indulgencia? Para entender qué consiste la indulgencia, se necesita entender que el pecado es una entidad muy compleja, es una realidad muy compleja, y no es simplemente yo peco y Dios me perdone y ya se acabó todo. No, no es así. En realidad el pecado hace mucho daño. El salario del pecado es la muerte. Entonces, y es tan grave, la realidad del pecado es tan grave, que Jesucristo tuvo que venir al mundo para poder perdonar los pecados. Entonces, no sé, yo quisiera como que hiciéramos esta pausa. Fiverr, ¿me estás escuchando? Entonces, me gustaría que hiciéramos la pausa de que pongamos la canción de la maratón. No sé si la puedo poner yo mismo acá. Me gustaría que la pusiéramos. Fiverr, ¿me estás escuchando?
Bueno, muy bien, entonces hemos escuchado esta canción de nuevo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estamos unidos a la maratón. Entonces ahora quisiéramos decir cuáles son los fundamentos bíblicos. La primera cosa que podemos decir es que podemos hablar de 5 principios, o mejor 6 principios que podemos encontrar en la Sagrada Escritura que tienen que ver con la indulgencia plenaria. Primer principio es este: el pecado acarrea una culpa y un castigo. Es decir, no simplemente hay una pena, digamos así, una culpa que implica el pecado, que es una culpa que es eterna. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pecamos, pecamos contra Dios, pecamos contra su presencia en el otro, pecamos contra el amor de Dios. Entonces, como Dios es eterno, esas penas son eternas, porque hemos pecado contra esa presencia de Dios en nosotros, en la otra persona, porque hemos hecho daño al otro con el maltrato, con la violencia, con la envidia, con el orgullo, etcétera, etcétera. Y eso lo notamos porque sabemos las consecuencias del pecado en nosotros. Cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha hecho daño, sentimos ese dolor, sentimos sí, esa destrucción de nuestro ser profundo. Y lo mismo pasa cuando nosotros pecamos contra los demás. Entonces, imagínate el dolor que significa un asesinato, ¿no? Cuánta destrucción causan eso en una familia, el dolor que causa un robo en una familia, en la sociedad, el dolor que causa un chisme en las personas, en el mundo, como familias destruidas por un chisme, por una palabra maldicha, por un juicio que se lleva a, digamos, a niveles de que se destruye la fama de una persona y esa persona queda, lo que yo llamo la muerte moral, la muerte social. Esa persona queda totalmente aislada, eliminada, porque se hizo un chisme o se dijo algo que no era debido sobre esa persona. O sea, los pecados tienen consecuencias y consecuencias muy graves. Y Jesucristo vino al mundo para perdonarnos los pecados. Y él mismo dice que todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Y para eso Cristo dio la vida por nosotros, para perdonar los pecados. Pero aún, y eso es lo que experimenta uno cuando se confiesa, el perdón de sus pecados. Ya no debe nada. Ya el Señor le ha perdonado todo, pero el hecho de que no deba nada no significa que entonces el pecado ya no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Yo puedo ser un ladrón, un asesino, y vamos a sacerdote a la cárcel, el sacerdote me perdona, sí, y yo quedo perdonado 100%. Si yo me muero, ese pecado ya no existe en la mente de Dios. Sin embargo, hay un mal que yo provoqué que tiene que ser restituido. Y por ejemplo, si yo estoy en la cárcel, yo estoy de alguna manera restituyendo ese mal que hice. Por eso tiene sentido la cárcel. La cárcel no es tanto un lugar como para castigar, es un lugar para redimir esas culpas, para demostrar que yo estoy arrepentido de lo que hice y que estoy regenerándome, estoy de alguna manera con disposición para restituir el mal que hice, ¿no? Entonces, en realidad, el sentido que tiene la cárcel es, además de ser un sistema, digamos así, que permite que la gente, digamos, tenga miedo, por decir algo, del pecado, también es un sistema que implica que la gente digamos, se restituya, la gente tenga un cambio de vida, se reconstruya, si tú quieres, el sentido que tiene estas cosas. Entonces existe una cosa que se llama la culpa, que es lo que nos perdonan los sacramentos, y después existe algo que se llama la pena. ¿La pena qué es? La consecuencia de los pecados. Entonces, esa pena es algo que existe, que hace parte de la justicia. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice: venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueron vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. O sea, los pecados son perdonados. Y dice más adelante, Salmo 51, lávame el fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Habla de culpa y de pecado, ¿no? Las dos cosas. Y dice, y así fue, rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, esta dice el libro del Eclesiastés, por ejemplo, dice,
Pasaré revista al orbe por su malicia, a los malvados por su culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los desmandados humillaré. Es decir, Dios de alguna manera también nos corrige en esta vida, nos corrige, nos ayuda. Esa corrección que Dios permite en nuestra vida, que podemos llamar disciplina, como dice el apóstol Santiago, hace parte del pecado, y Dios esa corrección la deja presente porque esa es la manera que tenemos, por un lado, de realmente experimentar la conversión, de cambiar de vida, y por otro lado de restituir, de transformar ese mal que hemos hecho. Por eso dice San Pablo que nosotros en nuestro cuerpo, así como vuestros miembros un día fueron usados para el mal, ahora deben ser usados para el bien. Yo pienso que es una de las palabras claves para entender la indulgencia. Es que este cuerpo que un día yo utilicé para el mal, ahora yo lo voy a utilizar para el bien, como una manera de decir, así como el cuerpo hizo una serie de acciones que destruyeron a los demás, ahora este mismo cuerpo va a hacer acciones que construyan, que dan la vida, que amen. Entonces, por ejemplo, si uno se confiesa de haber insultado a alguien, tenemos el deber, tenemos tenemos la obligación de restituir a esa persona, tratándolo bien, queriéndole, pidiéndole perdón por ese mal que le hemos hecho. Un niño que se comporta bien con el papá y comporta mal con el papá y la mamá, tiene el deber de irles a pedir perdón, el deber de obedecerles de una manera más mejor cuando se reconcilia con ellos. Un esposo que maltrata a su esposa tiene el deber de quererla, de darle más, digamos, de restituir ese gesto de dureza que tuvo con ella, queriéndola, diciéndole que la quiere, diciéndole que la ama. Eso hace parte de la conversión. Eso es digamos, entonces hay una parte que es la culpa, que se nos queda perdonada, pero queda una parte que se llama la pena, que se debe restituir con el tiempo. Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, y se entiende muy bien cuando se piensa en el robo, ¿no? Cuando una persona roba, uno debe restituir lo que ha robado. Eso hace parte del perdón y de la reconciliación. Entonces, es en ese sentido que la Iglesia ha dicho para ayudar a los fieles, digamos, a esa conversión, que les ha dicho que es posible hacer obras de caridad que van a servir para cubrir esas penas, porque ya la culpa está perdonada, pero queda la pena. Eso hace parte de la justicia de Dios. Entonces, esa pena, cuando tenemos dos posibilidades de pagarlas, una, la podemos pagar aquí en esta tierra, haciendo obras de caridad, amando, sirviendo, orando, intercediendo por los demás, etcétera. Otra, tenemos una segunda posibilidad, que es cuando nos muramos en el purgatorio. Ya hablamos el otro día de la doctrina del purgatorio, y este programa, les recuerdo que lo estamos haciendo en el contexto de este artículo del credo que dice: creo en la comunión de los santos. Entonces, hablando de la comunión de los santos, es que yo he querido hablar sobre las indulgencias. Entonces, como existe la posibilidad, por un lado, de pagar las penas después de la muerte, pero también por nosotros desde esta vida, Dios, que nos quiere con Él lo antes posible, que no quiere que pasemos el purgatorio, nos ha permitido entender que nosotros podemos, digamos, podemos restituir, hacer obras de restitución desde esta vida, cosa que cuando ya nos llegue el día de la muerte, nosotros no tengamos que pasar por el purgatorio, sino que pasemos directamente a la presencia de Dios. Eso es la vida de los santos. Un santo se sabe que es santo porque como está tan cerca de Dios, pues puede hacer milagros. Y puede hacer milagros porque él ya no tiene que pasar por ningún periodo de purificación. Ya ese periodo lo ha cumplido totalmente aquí en la tierra, y por eso está ya con Dios. Hay muchos santos que los conocemos porque están en el calendario y porque se ha hecho todo un estudio sobre ellos, y otros santos que no sabemos y que ya están en el cielo. Entonces, ¿quiénes son los santos? Todos aquellos que ya han plenamente cumplido el proceso de purificación y están con Dios. Entonces, nosotros tenemos una ayuda de parte de la Iglesia. Esa ayuda se llama las indulgencias. Las indulgencias permiten esto, permiten que nosotros digamos, vamos haciendo esas obras de restitución, esas obras de amor. Y entonces, eso sabemos, lo dice también la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el libro de Daniel dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para lo propio, para el horror eterno. Aquí estamos todavía en el castigo eterno. Pero también dice: cuando Dios
le dice a Adán que él ha pecado, le dice así a Adán y a Eva. Le dice, a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Está hablando de que hay también una consecuencia del pecado temporal en esta vida. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Espinas y abrojos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es decir, hay una pena temporal por el pecado, como se ve aquí en el libro del Génesis. Esa pena puede inclusive permanecer cuando el pecado ha sido perdonado, ¿no? ¿Cómo así? Entonces Dios no me perdonó. Sí te perdonó, pero entonces se necesita un tiempo de purificación para ti, para la sociedad, para los demás. ¿Dónde se ve eso? Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías. Dice así, eh, dice así, el libro de Samuel, perdón, dice así, cuando Natán le dice a David que su pecado va a ser perdonado, le dice Natán a David, el profeta Natán le dice, también Yahvé perdona tu pecado y no morirás, pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que ha nacido morirá sin remedio. Está hablando de cómo David había tenido un hijo producto de un adulterio. Y ahora el Señor le dice a David que aunque le ha perdonado, hay una consecuencia por ese pecado, y es que el niño no va a vivir, ¿no? Después también le va a decir que esas consecuencias van a recaer sobre el pueblo, y aunque se arrepiente, Dios le permite aunque le había perdonado, le permite experimentar, digamos, el resultado de su pecado, las consecuencias para salvarlo. Y después también Dios permite que nosotros podamos interceder por otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces en la escritura Moisés intercede por los pecados del pueblo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, Abraham? Vemos que también Abraham intercediendo por los pecados de otros. Entonces ahí tenemos varios aspectos ya muy importantes. Primer aspecto, el aspecto de saber que el pecado tiene dos consecuencias. Primero, la culpa, que es perdonada, y después la pena. Segundo, que esas penas son temporales y que tienen que tener un castigo temporal. Y entonces cuando no se terminan de pagar aquí, para que, como un signo de esperanza de que una persona no está totalmente cerrada a Dios y que tiene la posibilidad de acceder a Dios después de haber pagado esas penas temporales, entonces existe la doctrina del purgatorio, que también tiene sus raíces bíblicas y que también en la época de Jesús ya existía esa doctrina. Entonces, la indulgencia, ¿en qué consiste? Consiste en que la iglesia nos coloca la posibilidad de suplir esas penas temporales desde esta vida, y también consiste en que nosotros podemos aplicar esas penas, digamos esos remedios por las penas temporales por las personas que han muerto. En eso básicamente consiste la indulgencia plenaria, en que nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos libere no solamente de las culpas, que ya lo está hecho por el perdón de los pecados, sino también de las penas, cosa que cuando llegue el momento de la muerte, nosotros ya no tengamos más purificación que ir delante inmediatamente en la presencia del Señor. Entonces, cuando se hace indulgencia plenaria, que se puede aplicar una vez al día, lo que se está pidiendo es esto, se está pidiendo que nosotros podamos ir directamente al cielo, porque ya no existe ninguna pena que nos detenga para experimentar la gracia definitiva de la presencia de Dios. Vamos a leer un poquito la introducción que hace en un manual de indulgencias por la Penitenciaría Apostólica. La Penitenciaría Apostólica es un departamento del Vaticano que se encarga de este tema, el tema de cómo digamos así, gestionar la vida de la fe y la reconciliación de los creyentes. Entonces dice, ellos sacaron un manual de indulgencias que fue publicado vamos a poner aquí la fecha, a ver si me aparece la fecha, aquí, fue publicado relativamente hace unos 5 años, ¿no? Entonces dice lo siguiente, el 16 de julio, no, un poquito más, el 16 de julio del 99, hace 20 años. Pero es una actualización de un manual que se había hecho en 1968. Entonces dice, este manual dice, la introducción.
Dice, los méritos del valor infinito de Jesús, divino redentor del género humano, y los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos que dimanan abundantemente de los de Jesús, todos los cuales constituyen el indefectible tesoro de la Iglesia de Cristo, han sido confiados a esta en virtud de la potestad de atar y desatar, que el mismo fundador de la Iglesia confirió a Pedro y a los otros apóstoles. Es decir, los méritos de Jesucristo y de los santos han sido confiados a la autoridad de la Iglesia. Y a través de ellos al sumo pontífice, a los obispos, para que sean aplicados en remisión de los pecados y de sus consecuencias. Entonces, el pecado, el perdón de los pecados y las consecuencias. Este perdón de los pecados se lleva a cabo de modo principal y cuando se trata del pecado mortal, de modo necesario mediante el sacramento de la reconciliación. Así se da el perdón de los pecados. Sin embargo, incluso perdonado el pecado mortal y por necesaria conexión remitida, la pena eterna que ésta merece, y perdonado también el pecado leve o venial, el pecador perdonado puede necesitar una purificación ulterior, no necesariamente, pero puede, y es bien factible. Es decir, puede ser deudor de una pena temporal que ha de satisfacer en la vida terrena o en la otra vida, es decir, en el purgatorio. Del tesoro admirable de la Iglesia mencionado anteriormente fluye la indulgencia, que permite remitir aquella pena temporal. La doctrina de la fe sobre la indulgencia y la práctica laudable de esta confirman los misterios tan profundamente consoladores del cuerpo místico de Cristo y de la comunión de los santos, y con gran eficacia contribuyen a la consecución de la santidad. Es decir, esto es posible, esta doctrina de las indulgencias es posible porque nosotros vivimos en una comunión de los santos, somos un solo cuerpo. De manera que cuando nosotros hacemos obras de caridad y amamos, entonces también somos un solo cuerpo con toda la iglesia que se llama militante, la iglesia penitente y la iglesia que está en la gloria, la iglesia triunfante, entonces esas obras de amor, esas obras de caridad también se realizan por ellos, y eso es lo que nos hace que tengamos comunión los unos con los otros. Por eso, entonces hay dos aspectos importantísimos, fundamentales de la indulgencia. Primero, el aspecto de que nosotros estamos, digamos, restituyendo el mal que hemos hecho. Y también podemos interceder para que los demás, las personas que han recibido su perdón, también restituyan y digamos así, sanen esa pena temporal que ellos necesitan sanar, que necesitan cumplir. Entonces, por ejemplo, la bula de encarnación en misterio que el Papa Juan Pablo II hizo sobre el segundo, cuando hizo la introducción al milenio, trató muy bien esto, trató muy bien de cómo la iglesia estaba entrando en el tercer milenio y era una oportunidad de gracia de parte de Dios para encontrarse con esa restitución de todos los males, esa salvación definitiva. Entonces, ahora se hizo esta nueva edición del ritual, del manual de las indulgencias, y se empiezan a decir vamos a decir qué consisten las indulgencias oficialmente, y después cómo lograr esas indulgencias. Entonces empieza así, normas sobre las indulgencias. Primero, la indulgencia, la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa, que el fiel cristiano, debidamente dispuesto y cumpliendo unas ciertas y determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, entonces la indulgencia, ¿qué es? Es esta remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, que ya nosotros hemos ya recibido el perdón de la culpa. Sin embargo, habiendo cumplido debidamente ciertas y determinadas condiciones, se consigue esta indulgencia por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, la indulgencia tiene dos formas, una que se llama parcial y la otra plenaria. Entonces, cualquier fiel puede ganar indulgencias tanto plenarias como parciales, para sí mismo o para aplicarlas como los difuntos. ¿En qué consiste la indulgencia parcial? Consiste en que, de alguna manera, la Iglesia asume que esa indulgencia me va a servir para aminorar la pena temporal, ¿no? En plata blanca sería como decir, si yo tengo que estar en el purgatorio 1000 años, voy a estar 800 años, 600 años, algo así, ¿no? O sea, estoy reduciendo la pena temporal.
Pero la indulgencia plenaria es el perdón de toda la pena temporal, de manera que cuando una persona es beneficiario de la indulgencia plenaria, no tiene absolutamente nada que deber y la iglesia cree que esa persona está en disposición para entrar en la presencia definitiva de Dios, que es básicamente ir al cielo. El fiel cristiano que al menos arrepentido interiormente realiza una obra enriquecida con indulgencia parcial, se le concede por medio de la iglesia una remisión de la pena temporal equivalente a la que ya recibe él mismo con su acción. Es decir, básicamente cada vez que yo estoy, aunque sea medianamente arrepentido, en este caso la indulgencia parcial no tiene que tener ese arrepentimiento tan perfecto como si tiene que tener el arrepentimiento de la indulgencia plenaria, pero al menos un arrepentimiento, digamos, así sea imperfecto, pero con un deseo de cambiar, ya toda obra buena, toda obra de caridad, toda obra de amor, de generosidad, de servicio a los demás, tiene el poder de cubrir, digamos, esa pena temporal. Esto es muy bello porque eso quiere decir, eso nos anima a nunca perder la oportunidad para hacer el bien, para servir, para ayudar. Por otro lado, la suprema autoridad de la Iglesia solo puede otorgar indulgencias a aquellos a quienes el derecho reconoce esta potestad. Solamente el sumo pontífice y los obispos pueden dar estas indulgencias. O también los sacerdotes en artículo mortis, cuando una persona está muriendo, un sacerdote también puede dar la indulgencia plenaria. Entonces, se requiere, ¿cuáles son de acuerdo con el deseo del sumo pontífice, las concesiones de indulgencia solicitadas en favor de todos los fieles solo comienzan a tener valor después de que los documentos auténticos que las contienen hayan sido revisados por la penitenciaría apostólica? Antes tiene que haber un documento que diga que la Iglesia oficialmente autoriza la indulgencia. También hay indulgencias que están unidas a una fiesta, por ejemplo, para que ese día de la fiesta se gane la indulgencia, o también con respecto a una visita a un lugar, a un santuario. Entonces, también para ser capaz de ganar las indulgencias es necesario una condición: estar bautizado, no estar excomulgado y estar en estado de gracia, por lo menos al final de las obras prescritas. Es decir, para ganar la indulgencia es necesario que yo me confiese, estar en estado de gracia, y si no lo puedo hacer en el momento en el que yo estoy haciendo esa obra prescrita, tengo que hacerlo al final de ese periodo. Para que el sujeto capaz la lucre debe tener intención por lo menos general de ganarlas y cumplir las obras prescritas. Yo no puedo ganar la indulgencia si yo no tengo la intención de ganarla. Tengo que tener la intención y pedirlas. La indulgencia plenaria solo puede ganarse una vez al día, la parcial varias veces al día. El fiel cristiano podrá alcanzar la indulgencia plenaria en artículo mortis, que les decía. La obra prescrita para la obtención de una indulgencia plenaria aneja, se puede hacer con estas tres condiciones. Primero, que debe rezarse el Padre Nuestro y el Credo, ¿no? Y también el rezo puede ser también a través del rezo del Santo Rosario. Para ganar una indulgencia plenaria, además de la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial, se requiere la ejecución de la obra enriquecida con indulgencia y el cumplimiento de tres condiciones. Entonces se necesita, miren, esto es para mí lo más importante de lo de la indulgencia. Primero, que se necesita una exclusión de todo afecto a cualquier pecado, es decir, un acto profundo y sincero de total arrepentimiento de todo pecado, incluso venial, es decir, el deseo de no volver a pecar nunca, ni siquiera venialmente. Es ahí la parte más dura, ¿no? Que realmente yo tenga el deseo de decir, yo tengo la compulsión perfecta y deseo nunca volver a pecar. Segundo, que haga la obra que está enriquecida con esa indulgencia, la visita al santuario, el rezo del Santo Rosario, la lectura de la Sagrada Escritura. Hay una cantidad de obras que están unidas a la indulgencia plenaria. Entonces, primero, el arrepentimiento; segundo, la obra, y después tres condiciones. Primero, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por el sumo pontífice. Eso es básicamente cómo se ganan las indulgencias. La condición propia mía, interior, es esta: tener arrepentimiento sincero y pleno de pecado, y después cumplir la obra. Y después tengo que estar dentro de este marco, de estas tres condiciones, que son la confesión, la recepción de la Eucaristía y rezar por el Santo Padre.
Así se gana la indulgencia plenaria. El próximo programa vamos a ver ya en concreto cuáles son todas las acciones que están enriquecidas con esa indulgencia plenaria. Nada más, una de esas acciones es colaborar, por ejemplo, con una obra de caridad, como puede ser en este momento la maratón. Entonces los invito a que nos unamos.